de narcos y de crimen organizado sacudiendo las estructuras alrededor de 10 años más o menos se ve el problema. Hay varios, hoy el presidente los nombró, son más de 15 Sí, grupos 20 bandas hablan, sí, ¿no? Organizadas, terroristas, paraestatales. Bueno, lo cierto es que en los últimos días sucedieron dos acontecimientos que generaron una eclosión. Primero, que se escapó de la prisión el líder de uno de los grupos importantes en Guayaquil, y otro que había sido detenido hacía poco tiempo, había armado una revuelta en la cárcel donde lo detuvieron, que incluso generó rehenes entre los guardiacárceles y demás, y además se escapó en Quito. Sí. Son dos bandas, los choneros, cartel muy peligroso, los lobos el segundo. Bueno, lo cierto es que esto generó revueltas en todo el país que determinaron el estado de excepción del gobierno. El gobierno determina el estado de excepción, hace participar a los militares de las luchas contra el crimen organizado y el narcotráfico, y hoy sorprendieron con, además de todo lo que venían haciendo, de tomar cárceles, de tomar rehenes a guardiacárceles, secuestraron policías y demás. Además de eso, lo que generó un impacto mundial es que entraron a un canal de televisión mientras estaban transmitiendo en vivo, Canal 10 en Guayaquil, conocido como TC, en Ecuador. A las 4:30 de la tarde, hora argentina. Sí, creo que era las 2:30 de la tarde de allá. Bueno, se metieron en medio del programa, irrumpieron en medio del programa, le obligaron a uno de los conductores a leer una consigna, a decir que se fueran los policías y demás. Algunos pudieron escapar, eran pocos, son como 15 en total los delincuentes que entraron y tomaron el canal de televisión. La situación duró un tiempo de amenazas y demás, hasta que después un grupo de la policía, grupo de élite de la policía, entró casi de la misma manera que habían entrado los delincuentes. Avisados por mensaje de texto de personal del mismo canal de televisión, que logró comunicarse con las autoridades policiales y se hizo el ingreso. Bueno, lo cierto es que entraron y los redujeron a prácticamente todos. Primero dijeron 10, después 13 terminaron siendo... Ahora la señal está fuera del aire, ¿no? No volvió más. Por el momento se declaró este estado de emergencia, conflicto armado interno. No hay actividad escolar, solamente presencial. Se determinó por lo menos hasta el 12 de enero. Cierre de negocios, la recomendación de permanecer en los hogares. Todo esto al menos en Guayaquil, donde ha sido el epicentro del ataque de hoy. Aclaremos que de acuerdo a la información que teníamos nosotros, tomaron allí, intentaron hacer algo parecido en la universidad. Habían hablado de la toma de un hospital, después esto se desmintió, hubo mucha información falsa también recorriendo el Ecuador y el mundo. Eso en Guayaquil, pero en Quito también difundieron imágenes de enfrentamiento de la policía con narcos y demás. Le vamos a preguntar a Juan Lombardero, que es periodista argentino que está en Ecuador. Hola Juan, ¿qué tal? Hola Juan. Hola Jorge, hola Laura y bueno, buenas noches a toda la audiencia por allá. Bueno, contanos un poquito Juan, ¿cuál es la situación ahora? Porque entre toda la información real, también circuló un montón de información falsa. ¿Cuál es la información real de lo que está pasando en Ecuador en este momento? Lo concreto es que el presidente autorizó a las Fuerzas Armadas a militarizar las calles, a enfrentar con el uso de las armas a los grupos de delincuencia organizada. Hasta hoy eran grupos de delincuencia organizada, desde el decreto del presidente Noboa de hace un par de horas, a través de la apelación al artículo 111, decreta que bueno, pasan a ser las calificaciones de terroristas, de grupos terroristas, y la situación es quizás un poco más calma, entre comillas, de lo que era hace unas 3 o 4 horas, pero sigue todavía la conmoción social. De hecho, en las calles, ya en Guayaquil estamos con las calles casi completamente liberadas, pero en Quito también ha repercutido mucho, como decían recién, y la gente está hace 2 o 3 horas en la calle intentando ponerse a resguardo en sus casas. Así que sí, la situación es crítica, es dramática. Creo que hoy Ecuador tocó fondo en una situación que se venía gestando ya hace un tiempo, pero bueno, me da la sensación de que este es el punto final y el punto de quiebre para ver quién gobierna o quién tiene más poder en este momento en el país. Juan, he escuchado a gente del gobierno actual, que es un gobierno reciente, por otro lado, con un presidente que sería parecido al que tenemos nosotros ahora en Argentina, que no llega de la política, llega del mundo empresario, sin mucha experiencia en esto, pero he escuchado a gente del gobierno decir que esto ocurre cuando se decide enfrentar
a estas mafias. ¿Eso es así, que en el pasado no se las enfrentó, se les permitió actuar? ¿Cómo es esa situación, el caldo de cultivo para lo que está pasando ahora? Bueno, están las dos corrientes de pensamiento, ¿no? ¿Qué hacer con las bandas? La escuela o la línea Bukele de quienes creen que enfrentar a las bandas con una política bien dura y el uso de las armas para encarcelarlos en ciertos penales alejados de las grandes ciudades es una opción, y sacar a toda la fuerza del Estado a las calles y militarizarlas, esa es una opción. Y la otra corriente que piensa que es peor enfrentarlas si no tenés un Estado fuerte, ¿no? Si no tenés el control de la calle, el control de las cárceles, como creo que está ocurriendo en este último tiempo en Ecuador. Y Noboa, con su amago, si se quiere, de enfrentarlas, con este proyecto de Plan Fénix, que de alguna manera alteró un poco a las bandas, creo que no lo supo hacer o no lo pudo hacer en este primer mes y poquitos días de gobierno. Recordemos que asumió casi paralelamente a Javier Milei, y se decidió enfrentarse como política de seguridad quizás sin tanta estructura, y las bandas le dijeron: mirá que acá también estamos nosotros tenemos poder, y si nos tocan, acá va a haber lío. Entonces esto repercutió en las cárceles. De hecho, el preso de mayor peligrosidad del Ecuador, alias Fito, uno de los líderes de los cárteles más importantes, de los grupos de delincuencia organizada más importantes, se fugó, desapareció de un penal de máxima seguridad, se estima en la noche o en la tarde del 31 de diciembre, y pasó Año Nuevo fuera del país. Desde ahí, esto generó un caldo de cultivo de lo que ocurrió posteriormente en las cárceles, con motines y otras cuestiones de toma de rehenes a penitenciarios, y hoy estamos ya directamente con el alcance a la sociedad civil de todo lo que está ocurriendo. Entonces, no sé cuál es la fórmula, no sé cuál es la receta, pero efectivamente son las dos corrientes de pensamiento: o negociar con las bandas y aplacar los conflictos sabiendo que existen, o enfrentarlas con mano dura, pero también con temor a las consecuencias, ¿no? Juan, y la gente común, ¿no? Imagino que habrá encuestas, que vos lo sentirás el palpitar en la calle. ¿Qué pretende o qué esperaría? ¿Negociar o enfrentar? ¿Cómo está planteada la opinión pública? La gente hoy está diciendo que hay que enfrentar, pero que de verdad las Fuerzas Armadas tienen que tomar las calles, militarizarlas e ir con el uso de las armas de fuego a enfrentar y a abatir a todo delincuente que esté cometiendo algún tipo de delito como los que se vieron en estas horas. Bueno, lo de TC Televisión, el canal del Estado, fue como el símbolo máximo, ¿no? Porque es todo lo que está ocurriendo, pero está ocurriendo en vivo en un canal de televisión nacional. Entonces yo creo que ahí Ecuador toca fondo en ese sentido, y creo que la gente lo ve de esa manera y hoy dice: basta, no queremos vivir así, no se puede vivir así. Estamos viviendo también en Ecuador, paralelamente, un éxodo de las principales ciudades, sobre todo de las más conflictivas, de mucha gente que está decidiendo irse a vivir a otro lado justamente por la situación de la seguridad. Juan, la situación de Ecuador es más parecida a la de México y Colombia, por ejemplo, que serían grandes grupos narcotraficantes cuya principal actividad económica es vender droga al exterior, o más parecida a la de El Salvador, que tenía o tiene ahora reducidos, digamos, grupos de delincuentes poderosos también, pero que se dedican a cometer distintos tipos de delitos dentro del país. ¿Cómo verías vos la situación? ¿Más parecida a cuál de las dos? Yo creo, a mi manera de verlo, yo estoy viviendo hace poco menos de 2 años acá en Guayaquil, y lo que veo es que, bueno, los distintos grupos han tenido mucho más poder en el último tiempo que el propio Estado. Eso es lo que se debate de acá. Entonces, el otro día leía una columna de un analista importante acá en Ecuador que decía: Ecuador ya es México, en el sentido de que Ecuador dejó de ser un país únicamente de tránsito y con fronteras relativamente porosas, empezó a percibir la instalación de estos grupos organizados que manejan barrios, manejan escuelas, manejan hospitales. Es una situación bastante dramática. El alcance de la situación yo creo que se va a poder medir de acá a un tiempo, pero lo que percibe el ciudadano es que estamos atravesando lo que Colombia quizás atravesó durante muchos años y lo que México está viviendo en este momento. Y a diferencia de El Salvador, creo que en El Salvador
con las políticas de Bukele y todo lo que se pueda decir de ellas, hay cierto control en materia de seguridad en lo que es la calle y las cárceles. Acá ese control hace tiempo que se perdió, por lo menos desde que yo llegué de Argentina acá a trabajar y vimos cómo esta situación evolucionó en el último año y medio a una velocidad dramática. Claro, porque llama la atención la facilidad, al parecer, ¿no es cierto?, y visto de lejos, con que todos estos grupos han desafiado al Estado, ¿no? Totalmente, es un desafío permanente al Estado. Pasó con el gobierno de Guillermo Lasso, que salió del poder hace poco tiempo, incluso saliendo del poder antes de lo que determinaba la Constitución, de lo que debía hacer su gobierno. La llegada de Noboa, que parecía en el momento que podía llegar a generar cierta calma, pero los grupos armados están directamente con armas de fuego y con armas blancas en los penales, grabando videos con los policías o los penitenciarios arrodillados en el piso diciéndole al presidente: paren de sacar a las fuerzas a la calle porque nosotros somos más fuertes y vamos a asesinar a cuanto penitenciario o guardia o seguridad se nos cruce por el camino, como diciéndole al gobierno o al Estado: acá manejamos nosotros. Hace un tiempo, no sé si recuerdan, también cobró trascendencia internacional el asesinato de un alcalde y también el asesinato de un candidato presidencial, en ese momento Fernando Villavicencio. Entonces, sí, en este momento da la sensación de que hay una situación incontrolable y bueno, la resolución del conflicto no está clara. Te hago una pregunta, vos sabés, no sé si te has enterado, habido cuenta de lo que está pasando en Ecuador, que entre ayer y antes de ayer el gobernador recientemente electo de Santa Fe ha sido amenazado, le ha pedido a su familia que se retire de Rosario, han pedido protección especial. La ministra de Seguridad, Patricia Burri, ha anunciado la intervención fuerte del Estado Nacional en Rosario. Ya están pidiendo la intervención de las fuerzas militares, prohibidas por el momento por la ley. Pero también hay mucha gente que dice que estamos lejos de parecernos a la situación de Ecuador. Aún en Rosario, donde los grupos narcos han adquirido una fuerza importante. ¿Cómo ves vos la situación? ¿Cómo se pueden trazar paralelos de esta situación? Y si es posible decir que estamos muy lejos de eso, de lo que ocurre en Ecuador. A ver, con lo que se cuenta y con lo que colegas con los que tengo buena relación en Rosario, yo creo que la situación, por lo menos acá en Guayaquil, en Esmeraldas, en los principales focos de conflicto en Ecuador hoy, sí da la sensación de que si en Rosario sigue avanzando se puede llegar a una situación como esta. Yo estuve en Argentina a fin de año, fui a pasar las fiestas, y la realidad es que percibí una situación muy diferente en materia de seguridad en Buenos Aires a lo que puede llegar a ser lo que estoy viviendo yo acá en Guayaquil hace un año y medio. Y esto es cuando vos vivís en una ciudad que está bajo peligro, bajo amenaza, bajo emergencia, te das cuenta de cuáles son las verdaderas realidades y dimensiones del problema. Entiendo que Rosario es un foco de conflicto y si no se frena puede ir camino a lo que estamos viviendo en Guayaquil. Es como, bueno, así como Ecuador era el camino a México cuando yo llegué acá y hoy están diciendo los analistas, Ecuador ya es México, Rosario puede ser Guayaquil en un tiempo de no frenarse esto. Pero no a nivel país. Yo creo que en Ecuador se ha instalado esto a nivel país. El asesinato del candidato presidencial fue en Quito, en la capital. El asesinato del alcalde fue en Manta, uno de los puertos principales del país. Las situaciones dramáticas que estamos viviendo son en Guayaquil, el motor productivo del país. Entonces, ya de alguna manera se está tejiendo una red que avanza a lo largo de todo el país, y entiendo que también en la provincia de Buenos Aires hay conflictos y etcétera, pero me parecen más aislados de lo que tiene que ver con grupos que hoy el gobierno en Ecuador está calificando de terroristas. Juan, vos manifestás que el narco, estas redes han cooptado todo, ¿no? Los barrios, las escuelas, en sí ese entramado de la ciudad. Y también pareciera las fuerzas policiales, las fuerzas penitenciarias y demás. ¿Cuán cooptado está el Estado, no? Porque de alguna manera los que se escapan deben tener la complicidad de esas fuerzas del orden. ¿Cómo es ese punto? Está claro que no se puede escapar un preso de un penal de máxima seguridad. El preso quizás que todo el mundo en Ecuador le conoce la cara al preso, incluso más que al propio presidente,
que se escape un 31 de diciembre, cuando fue el tema de conversación del año pasado, de dónde estaba, de los traslados al penal, de quiénes eran sus socios. O sea, evidentemente que se escape una persona así, o que se escape hoy, se conoció la fuga de otro preso importante, Colón Pico acá, que es un acusado de planificar un atentado contra la fiscal de una causa que investiga conexiones políticas con el narcotráfico de exfuncionarios públicos. Entonces hay un entramado que involucra evidentemente a las fuerzas del Estado, y hay una vista gorda de los guardias de seguridad en algunos casos que evidentemente está generando la complicidad con estas bandas, y el funcionamiento, bueno, al interior de las cárceles que desconocemos las magnitudes de cómo se desarrolla, pero evidentemente los penitenciarios están por debajo del poder que tienen los presos, y ahí nace todo este esquema de posibles complicidades que desconocemos pero conocemos a la vez. Entonces sí, evidentemente hay una ausencia del Estado, o una complicidad de algunas fuerzas del Estado que facilita la fuga, la desaparición de presos tan importantes. Bueno, Juan, muchas gracias por este completísimo reporte. Mandamos un abrazo. Gracias, Juan. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Un abrazo. Chao, hasta luego. Bueno, ahí está la situación más o menos completita de lo que está pasando en Ecuador, y finalmente por qué estalla hoy un fenómeno que viene ocurriendo desde hace tiempo, ¿no? Sí, ahora eso que señalaba Juan, ¿no?, que fue productor de TN, este punto de quiebre, ¿no?, como que Ecuador tocó fondo. Veremos qué pasa en los próximos días, próximas semanas, ¿no? Porque está toda la región en alerta también. Sí, y me sorprendió la gente, ¿no?, yéndose de las capitales por el tema de la seguridad. Me sorprendió también, que se estuvieran yendo de Guayaquil y de Quito. Bueno, en Rosario, si bien el éxodo no es masivo, pero como sea, el nivel de gerentes, los jugadores de fútbol, alguna vez lo costó a Agustín, los que pueden optar por no vivir en Rosario, se van de Rosario. Es una variable para elegir no vivir. Los gerentes de empresas de primera línea que los van trasladando de una ciudad a otra dicen, no, Rosario paso, dame bueno, otro destino. Era una plaza interesante para organizar convenciones, congresos y demás, que se le disputaba mucho a Córdoba, y hoy eso lo perdió. O sea, lo gana Mar del Plata, lo gana Córdoba, dentro de lo que se hizo después de la pandemia. Veo que lo que dice Juan, que la opción no es mano dura o mano blanda. La opción en Ecuador, según lo que dice Juan, es mano dura, pero lo tengamos organizado para hacer mano dura. O sea, no es que lo están criticando al gobierno por querer aplicar mano dura. A lo que lo critican porque quiere aplicar la mano dura, pero no le da el poder. No tiene un Estado fuerte, no tiene la espalda. Eso es lo que entendí. O sea, la discusión, y lo mismo que acá, si vos le preguntás a la gente, ¿quiere negociar o quiere combatir el narcotráfico? No, quiere que lo combata. Sí, el punto es que si tenés impregnadas las fuerzas que deben combatirlo con el narco, es muy difícil.